Queremos calcular en este ejercicio el seno del ángulo de 120 grados y el coseno de también 120 grados. O sea, dos ejercicios en este video. ¿Qué podemos hacer en este caso? 120 grados no es un ángulo notable. O sea, recuerden que los ángulos notables, en este caso, que el alumno debe conocer, es 30 grados, 45 y 60, como los ángulos axiales, que serían 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi. O sea, esos valores deben conocer las funciones trigonométricas para esos ángulos, que son las tablas que ya anteriormente se han dado. Entonces, a partir de ahí, partiendo de que conocemos esos valores, vamos entonces a descomponer estos ejercicios de forma tal que nos permitan usar los valores trigonométricos para los ángulos notables o axiales. Entonces, vamos a comenzar por el inciso A. ¿Cómo yo podría hallar el seno de 120 grados? Primeramente, 120 grados es un ángulo que no está en el primer cuadrante, porque el primer cuadrante estaría entre 0 y 90 grados, y 120 estaría en el segundo, entre 90 y 180 grados. Por lo tanto, vamos a ver si puedo transformar este ángulo del segundo cuadrante en la suma de dos ángulos que estén precisamente en el primer cuadrante. Yo podría transformar 120 grados en la suma precisamente de 60 más 60, o sea, él más él mismo, que me daría 120 grados, y 60 más 60 no es más que 2 veces 60 grados. Entonces esto me recuerda una fórmula trigonométrica, que tengo el seno de 2 alfa, el seno del ángulo duplo, recordamos que no es más que 2 seno de alfa por el coseno de alfa. Y esta fórmula me permite entonces hacer este cálculo. Vamos a hacerlo. Para mí alfa sería en este caso 60 grados. Tendría seno de 2 alfa. ¿Cómo descomponemos esto de acuerdo a la fórmula? Sería seno ¿de quién? De 60 por el coseno de 60, y nos falta un 2 delante, ya que es el duplo del seno de alfa por el coseno de alfa. O sea, 2 seno de alfa por el coseno de alfa. Y comenzamos entonces a sustituir los valores de estas funciones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. El seno de 60 grados, recordamos que es igual a raíz de 3 sobre 2, por la tabla de los valores de las funciones trigonométricas. Y el coseno de 60 grados es 1 medio. Entonces, aquí puedo simplificar un 2 con un 2, y me quedaría raíz de 3 por 1, raíz de 3 sobre, simplifiqué, sobre un 2. Y este es el valor, entonces, calculado del seno de 120 grados, aplicando la descomposición de 120 en la suma de dos ángulos iguales y aplicando el seno del ángulo duplo. Vamos ahora al segundo, coseno de 120 grados. Vamos a hacer lo mismo. La propuesta sería idénticamente igual. Coseno 120 lo voy a descomponer en 2 por 60 grados. Ahora vendría el coseno de 2 alfa. Entonces vamos a recordar cómo se descompone el coseno del ángulo duplo. Para el coseno del ángulo duplo tengo 3 expresiones equivalentes. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, vamos a recordarla, 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, o 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Puedo usar cualquiera de las 3 para sustituir el coseno de 2 alfa. Las 3 son válidas. Vamos a escoger la que no contenga c de coseno. La 2 o la 3 para trabajar con una sola función. Vamos a coger, por ejemplo, la del medio. Esto podría escribirlo como 2 coseno
cuadrado de alfa, que sería 60, menos 1. Recuerden que alfa es 60 grados, que es el que aparece multiplicado por 2. Sería 2 coseno de alfa menos 1. Y sencillamente lo que nos falta es hallar su valor. Recuerden que este coseno, con mucho cuidado, está elevado al cuadrado, ¿ok? Menos 1. Coseno de 60 grados. Ya lo digamos aquí anteriormente, que era un medio, 1 sobre 2. Esto nos quedaría 2 por 1 medio al cuadrado sería 1 cuarto, menos 1. Voy a poner aquí. Simplifico, un 2 aquí, con un 2 aquí, y me quedaría 1 medio, o sea, 2 por 1 cuarto haría 1 medio, menos 1. 1 sobre 1, busco el denominador común, que sería 2. 2 entre 2 a 1 por 1, 1, menos 2 entre 1 a 2 por 1, 2. Y resto, 1 menos 2 me quedaría menos 1 sobre 2. Y este es el valor del coseno de 120 grados. Menos 1 medio. Y la pregunta, ¿por qué me quedó el valor del seno? Me quedó positivo y la del coseno negativo. Tienen que recordar, el ángulo está en el segundo cuadrante, 120, entre 90 y 180. Y precisamente el seno en el segundo cuadrante es positivo, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Recuerden que el seno depende de la y y el coseno depende de la x. Y la x en el segundo cuadrante es negativo. Entonces sería esta, una idea gráfica, una circunferencia, este es el eje x, este es el eje y, un ángulo que está en el segundo cuadrante tiene la y por encima del eje x. Si la y es positiva, y como el seno depende de la y, es positivo. Y este ángulo del segundo cuadrante, la x sería negativa, o sea, estaría antes del 0. Como es negativa, el coseno depende de la x, y por eso me daría resultado negativo. Con esto hemos explicado cómo hallar el seno y el coseno de un ángulo, en este caso aplicando las fórmulas del seno del ángulo duplo y el coseno del ángulo duplo.